estos 3 días, donde sé que Dios nos va a entregar perlas muy valiosas. Estos temas controversiales, pero necesarios tocarlos hoy más que nunca. Y usted sabe por qué, porque yo creo firmemente que las finanzas en el reino ocupan un lugar muy importante. Debido a que la gran cantidad de citas bíblicas y de referencias que aún el mismo Jesucristo dio acerca de las finanzas, de la mayordomía y de nuestra actitud hacia las finanzas, eso nos indica de que Dios está muy interesado en que nosotros hagamos buen uso de esos recursos que Dios nos ha dado. Quiero invitarte a que abras tu Biblia y vamos a la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Ve conmigo al libro de Hebreos. Soy pastor desde hace algunos años, desde el año 2000, comencé a pastorear por la gracia del Señor. Y mi experiencia en relación a este tema que vamos a tratar es que Dios está interesado en que esta verdad la veamos no solamente como una práctica religiosa o ritual, sino que le demos el sitial que corresponde al diezmo como una cultura de honra. Vamos, toca a alguien y dígale, hoy vamos a hablar de la cultura de honra. Y he titulado el mensaje de esta noche, el diezmo, su vigencia y trascendencia en el tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 4. El texto que vamos a tomar es Hebreos capítulo 7, versículo 4 y dice así: considerad pues aquel cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta convocatoria, por este tiempo que sin duda alguna será provechoso para la edificación de tu iglesia. Sometemos nuestra vida a ti, Señor, y pedimos que tu bendición esté presente en cada palabra, Señor, para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo sometemos a ti nuestras vidas y te damos las gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amados, uno de los asuntos abordados en la Biblia con bastante detalle es el asunto de las finanzas. Vivimos en un tiempo en el cual mucha gente se ofende cuando escucha el tema de las finanzas por el bombardeo continuo que tiene este tema. Las redes sociales, como lo decía el apóstol Bravo, están llenas de detractores de la fe. Yo los considero enemigos de la obra de Dios. Porque el enemigo de la obra de Dios es el que está interesado en que la iglesia se estanque, en que el creyente no experimente la prosperidad de Dios en su vida. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con generosidad, todo lo que tenga que ver con honra, Satanás lo va a atacar. Porque en la Escritura entendemos que la honra es un código que nos conecta con la abundancia. Todo creyente debe entender esto. La honra es una cultura celestial que una vez que el creyente la practica, esto lo va a conectar con los tesoros del cielo y va a hacer que los tesoros del cielo se suelten sobre la tierra. Creo, amados, que el tema del diezmo está bien detallado en la Escritura, aunque encontramos hoy día enseñanzas que atentan contra esto. El apóstol hacía referencia a la pandemia. La pandemia dejó un sinnúmero de marcas
en la sociedad y aún en la iglesia del Señor, debido a que hubo un reseteo mundial, y este reseteo incluyó que en muchos corazones se cerraran en cuanto a la generosidad se refiere. ¿Sabe algo? Nosotros, los venezolanos, los hijos de Dios, los que le hemos creído al Señor y hemos permanecido plantados donde Dios nos colocó, nos merecemos un Oscar. Alguien me dijo en una oportunidad, el ministerio en Venezuela merece más que un Oscar, porque el ministerio en Venezuela pasamos por tiempos de escasez de combustible, de racionamiento eléctrico, la crisis migratoria. Todas estas cosas trajeron un bombardeo hacia la iglesia del Señor. Pero los que nos quedamos creyendo que Dios nos dio una palabra, sin duda vamos a experimentar un reembolso del cielo, porque Dios va a recompensar a los que nos hemos quedado y a los que le hemos creído a Dios. Pastorear en Venezuela, me dijo un extranjero, es un desafío, y vaya que lo es. Aquí se demostró quién es el que verdaderamente fue llamado. Aquí fue donde se graduó el hombre y la mujer que fue llamado por el Señor. Que no estamos en un altar no porque no tengamos otra cosa que hacer. Estamos en un altar porque el llamado de Dios selló nuestras vidas, porque el llamado de Dios nos consume, porque el llamado de Dios es como un fuego intenso, como dijo Jeremías, que se mete en los huesos y no lo podemos soportar. ¿Cómo dicen amén? A su nombre. Pero hay enemigos que atentan en contra del avance de la obra del Señor. ¿Y cómo hemos experimentado la fidelidad de Dios? Y hemos experimentado que aún en los tiempos de mayor escasez y de mayor crisis, hemos sido como el ave fénix. Hemos sido como un Japón en la década de los 40, devastada por las guerras. Se levantó para ser hoy una gran potencia. Y es que la iglesia de Jesucristo está sostenida por las manos de nuestro Dios. Cuando dicen amén. Y Dios va a velar, pastor, que estás aquí, que los recursos del cielo no falten sobre tu casa. Ningún creyente, escúchame creyente que estás aquí, amenazas con cerrar tu mano para no honrar. ¿Tú crees que vas a detener la obra del Señor con esa actitud? Dios va a levantar por uno que se cierre. Dios va a levantar 10 entendidos que puedan, aleluya, creer que el diezmo sigue siendo una llave de bendición para los tesoros celestiales. A su nombre. Mi propósito en esta enseñanza tiene 4 partes y quiero compartírtela para los que están tomando nota. Número 1, resaltar la importancia del diezmo como llave que abre los cielos. Número 2, apuntalar el diezmo como parte de una cultura de honra bidireccional. Esto indica una cultura de honra hacia Dios y una cultura de honra hacia mi iglesia. Contextualizar el diezmo, número 3, en la historia y motivar al creyente en seguir confiando que el sistema financiero de Dios para su iglesia será respaldado por su provisión. Toque a alguien y dígale, el sistema financiero de Dios para su iglesia es el más efectivo. ¿Sabe algo? A veces como pastores nos vemos tentados a acudir a cualquier y a cuanto plan financiero, desde ventas, desde aún hasta rifas, hacen por allí algunos pastores. Y sin entrar en muchos detalles, yo creo que el sistema financiero de Dios, del diezmo y de la ofrenda, ese es el sistema financiero que recibe la bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando damos algo para comprar algo, no estamos siendo generosos.
Cuando damos algo por desprendimiento, allí es donde se está comprobando que alguien tiene un corazón generoso y un corazón que honra. En la historia encontramos que los imperios, para poder subsistir, tuvieron que poner en práctica un sistema de tributos. Los sumerios, que fue uno de los imperios más antiguos, se dice que ellos pusieron en práctica lo que es la colecta de tributos para financiar los servicios públicos, la seguridad, entre otras cosas. De allí viene la palabra diezmo y cultura de diezmo en las naciones. Lo que nosotros llamamos hoy día IVA, viene de allí, de un asunto de tributos. Por eso es que el diezmo no es de la ley de Moisés. El diezmo es una costumbre que venía en los pueblos antiguos y en los anales de la historia está registrado que los pueblos manejaban el diezmo de dos maneras. Manejaban el diezmo para financiar los asuntos de gobierno y manejaban el diezmo para financiar los asuntos religiosos y sacerdotales. Por eso usted encuentra que antes de Abraham, se dice la historia que el padre de Abraham era sacerdote en Ur de los Caldeos. Cuando Dios llama a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos en la tierra de Mesopotamia. Las costumbres, las culturas que había allí, era una cultura pagana y se explica el por qué Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Porque ciertamente Abraham estaba ligado a prácticas paganas y que el padre de Abraham era un sacerdote. Dice en la historia que él era un sacerdote del dios Sol. Y estos sacerdotes, aún siendo paganos, recibían tributos de la gente, recibían tributos del pueblo, porque era la manera donde ellos podían financiar para que el culto se mantuviese. Eso se explica el por qué Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, dice la Biblia que Abraham venía de una gran victoria. Dios le había concedido una gran victoria y en respuesta a esto, Abraham por revelación y por entendimiento llega a Melquisedec y le entrega los diezmos de todo. Era porque Abraham ya tenía conocimiento de que él tenía que conectarse con un sacerdote, que él tenía que conectarse con alguien que pudiera soltar sobre él una bendición. Los diezmos, escúchame bien, es algo que te conecta con tu casa espiritual. El diezmo es un asunto que te conecta con tu paternidad espiritual. ¿Sabes algo? Tu paternidad espiritual, bien sea tu pastor o tu apóstol, tiene una bendición que te pertenece y que tú necesitas, pero para que ésta sea soltada, tú tienes que honrarlo, porque la honra traerá sobre tu vida que la bendición de Dios a través del hombre y la mujer que te da cobertura espiritual pueda alcanzarte. Cuando dicen amén a esa palabra. ¡Aleluya! Ahora, en la práctica del diezmo, llegamos al tiempo en el que Abraham se consigue con este hombre, un hombre místico. Se dice que Melquisedec es una de las teofanías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es más, Hebreo lo presenta sin padre, sin genealogía, que no tiene ni principio ni fin. Y Melquisedec, representando a Jesucristo, no según el orden del sacerdocio levítico, este Melquisedec dice que era rey de justicia y rey de paz. Era sacerdote y era rey. Y representaba a Jesucristo antes de encarnarse. Cuando Abraham llega donde está él, dice la Biblia que a cambio Melquisedec le da pan y vino. Dos elementos que representan, usted lo sabe muy bien, que representa el sacrificio de Jesucristo. El vino representa pacto, representa gozo y representa, escúcheme esto, abundancia en el pueblo de Israel, porque es el fruto de la uva. Usted notará que cuando los espías fueron a conquistar la tierra, previamente regresaron con un racimo de uva, representando que era una tierra de abundancia. Por eso cuando Melquisedec le entrega vino a Abraham, le está diciendo que le está soltando
pacto, le está soltando abundancia, le está soltando gozo y le está soltando, aleluya, alianza con el Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también le da pan, que representa una palabra, que representa el sustento. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted se alimenta, usted recibe el pan, usted recibe la revelación que Dios le ha concedido a su pastor, usted se alimenta espiritualmente. Alguien preguntó en estos días, ¿por qué un creyente necesita una casa? ¿Por qué no podemos andar de casa en casa? ¿Por qué no podemos congregarnos un domingo en un lugar y un domingo en otro lugar a nuestro gusto? Porque el creyente que no echa raíces en una casa espiritual difícilmente va a poder desarrollar los dones, talentos y ministerios. Difícilmente va a poder desarrollar una cultura de familia. ¿Me estoy explicando? Cuando usted viene a la casa del Señor, hay un Padre espiritual que lo alimenta con el pan, que es la palabra de Dios. Y usted camina en base a esa palabra que sale de los labios de ese pastor que lo alimenta espiritualmente. ¡A su nombre! Veamos un poco con relación a Melquisedec. ¿Qué observamos allí? Abraham venía de una gran victoria. Toca a alguien y dígale, Abraham venía de una gran victoria. Dios nos concede victoria en nuestros proyectos. Luz resplandecerá sobre tus caminos. Yo le quiero hablar en esta hora a todo aquel que tiene proyectos, a todo aquel que sigue soñando, a todo aquel que cree que su sueño no se murió con la pandemia, a todo aquel que cree que su sueño sigue vivo. Levante la mano todo el que tiene un sueño en su vida. A todo aquel que sigue con un corazón de emprendedor. Yo te voy a decir algo, hay cosas que han estado amenazando, aleluya, tu proyecto, tu iniciativa. Ha sido amenazado por la crisis y quizás casi a punto de abortar el sueño de Dios. Dios en esta noche y estas 3 noches te ha traído a este lugar para resucitar tu sueño, para decirte que vas a tener grande victoria y que el 2024 será el año de tu cosecha. ¡A su nombre! Y esto me hace acordar con el hijo de la viuda de Naín. Dice la Biblia que venía una caravana con gente enlutada porque traían un difunto sobre sus hombros. La mujer viuda había perdido a su esperanza, que era su hijo. Su hijo había muerto y venía llorando y venía con tristeza porque veía que su esperanza se le había esfumado de sus manos. Pero se encontró con la caravana de Jesucristo que venía a su encuentro, y esta caravana traía la resurrección para ella. Yo no sé si tu proyecto ha estado siendo amenazado y quizás estás como la viuda de Naín, pero esta noche el Señor te saca del cuerpo para resucitar el sueño, para resucitar el proyecto, para resucitar lo que tú has querido emprender para Dios. ¡A su nombre! Emprender en estos tiempos me hace acordar de Abraham. Salió con sus siervos a rescatar a su sobrino y Dios le dio una gran victoria, y fue a celebrar esa victoria entregando los diezmos. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que en los momentos en los que no tenía muchos recursos eran fieles y Dios comenzó a bendecirlos? Y Dios comenzó a prosperarlos. Y ahora comenzaron después a decir, esto me parece que es mucho. Un creyente una vez me dijo, pastor, a mí me da pena meter en el sobre 20 bolívares de diezmo. Eso es como que muy poquito. Y yo le dije, mira, cuando Dios te bendiga, quizás con una cantidad más grande, después la excusa no va a ser pena. Después la excusa va a ser dolor. Porque siempre, escúchame esto, el diezmo no es un asunto de cantidad, el diezmo es un asunto de honra. Toca
Toca a alguien y dígale, el diezmo es un asunto de honra. ¿Cuántos dicen amén? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te pondré, dice el Señor. Aquellos que quizás su diezmo hoy día pueden ser de $2 porque le está entrando $20 en la semana. Prepárese, prepárese, prepárese. Vamos, toca a alguien, prepárate. Porque va a llegar el momento, aleluya. Aleluya, va a llegar el momento en que Dios te va a sorprender con grandes entradas. Y entonces vas a venir con la misma alegría. Y vas a decir, cuando traía poco era porque entraba poco. Pero ahora voy a traer más porque va a ser mucha más la entrada. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Escuche esto. El diezmo es una cultura de honra. La palabra honra significa valorar, reconocer, priorizar, dignificar. Según la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. En el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice: si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Dios sigue pidiendo honra de parte de sus hijos. Cuando honramos a Dios con nuestros recursos, porque hay que marcar una diferencia entre nuestros recursos y los que son de Dios. La ofrenda viene a ser lo que nosotros damos a Dios. El diezmo es lo que le regresamos a Él, porque le pertenece. Cuando hablamos de la cultura de honra, nos referimos a la palabra culto. La palabra cultura viene de cultivar. Tiene que ver con todo aquello que se practica desde un corazón de devoción. El diezmo nace de un corazón que tiene devoción por Dios, que ama a Dios y que ama la obra del Señor. Cultivar la honra tiene que ver con valorar a las personas que Dios ha utilizado para darnos crecimiento, para pastorearnos, para dirigirnos. El apóstol Pablo pone este principio y dice: considerad y reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Venimos de los años 80, cuando creímos en el Señor y se tenía una cultura de pobreza y de miseria tal que aunque había tanta devoción, sí es verdad, y había un amor por el Señor, también se cultivaba de que el pastor, el ministro tenía que andar dando lástima, porque si no, no era un siervo de Dios. Y se criticaba si el pastor se podía lograr comprar una buena casa o tener un buen carro. Y la gente comenzó a caer encima del pastor, pero ignoran la historia, ignora de dónde viene ese hombre, de los tiempos que tuvo que pasar, aleluya, en esos momentos críticos de comenzar a pie, de visitar aún en bicicleta, de ir en moto, de pagar pasaje, de amanecer en un hospital para atender a un creyente que estaba grave, y se ignora el trabajo de amor de ese hombre y de esa mujer de Dios. Y hoy por hoy la iglesia ha cambiado. Dígame, ¿cuántos dicen amén? Hoy por hoy la iglesia ha cambiado la mentalidad. Y ahora la iglesia sabe, la iglesia ha entendido que si su pastor prospera, que si la iglesia prospera, si los ministros del altar prosperan, la iglesia va a prosperar también. ¿Cuántos dicen amén? Porque óigame esto, porque nunca, escúcheme esto, nunca el patrón, el diseño de Dios es de abajo para arriba. El diseño de Dios es de arriba hacia abajo. Por eso usted lee en el Salmo 133, aleluya, que será como un buen ungüento que desciende sobre la cabeza, diga conmigo, sobre la cabeza, y desciende por la barba y baja hasta el borde de su vestidura. Esto indica, aleluya, que si hay honra a tu cabeza, hay honra a tus líderes, de seguro la bendición va a bajar hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? A su nombre. ¿Qué hace la honra? La honra provoca promoción. La honra te promueve.
Nosotros no practicamos el diezmo según la ley. Nosotros practicamos el diezmo según el ejemplo de nuestro padre Abraham. ¿Aló? Para los que tienen el argumento de que el diezmo pertenece y corresponde a la ley, la respuesta es que el diezmo surge 430 años antes que se promulgara la ley, con el padre Abraham. De tal manera que el diseño del diezmo para nosotros se deriva de una acción del padre de la fe. Todo el que es verdadero hijo de fe busca imitar a su padre. De tal manera que el diezmo levítico practicado en la ley, ciertamente ese tipo de diezmo para la iglesia caducó. Pero nosotros practicamos el diezmo en base al ejemplo de nuestro padre Abraham. Y el diezmo como honra trae promoción. La palabra promoción significa dar testimonio sobre alguien. Se habla mucho de dar testimonio de Cristo. ¿Y qué de cuando Cristo da testimonio de ti? Hay un hombre en la Biblia que se puede decir que fue el más exaltado por el mismo Jesucristo, y fue Juan el Bautista. No hizo un milagro, no levantó a un muerto, pero Jesús dice: no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Y el mismo Cristo da testimonio de él. Cuando tú honras a Dios, no hace falta con que tú toques trompeta. Vas a tener a Dios dando testimonio acerca de ti. Y Dios te va a promover. Y no vas a esperar del hombre lo que el hombre no te puede dar. Vas a esperar de Dios lo que viene de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Yo le estoy hablando en esta noche a personas que quizás alguien te cerró la puerta, que quizás alguien no creyó en ti, alguien no creyó en tu sueño. Pero hay alguien que cuando tú lo honras va a ser el promotor, el financista, va a ser, aleluya, el que va a estar contigo en la barra dándote ánimo. Y ese es tu Dios fiel, bueno y poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te va a promover. El tiempo de tu promoción vendrá, aleluya. Por cuanto has honrado a Dios, prepárate, porque Dios te va a colocar en un silencio. Van a tener que creer, van a tener que decir: verdaderamente Dios lo llamó. La honra te da promoción, pero también la honra te lleva a otros niveles de influencia. Pasarás de lo poco a lo mucho. ¿Sabes por qué es importante las finanzas en el reino? Porque sin finanzas no se hace influencia. Vuelvo a decirlo. Sin finanzas no somos influyentes. ¿Cómo así, pastor? Las grandes campañas, los grandes proyectos, los proyectos de misericordia, de alimentación para niños, los proyectos educativos, ¿de dónde nacen? De hombres y mujeres entendidos en que la obra del Señor necesita tiempo, personal y finanzas. Y cuando estas tres cosas se juntan, el cielo dice amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando hay siervos dispuestos, cuando hay gente que entiende que su tiempo prioritario es para Dios, y cuando hay gente que entiende que sus finanzas tienen tres propósitos básicos. Número 1, honrar a Dios. Número 2, honrar la familia. Y número 3, honrar la casa espiritual donde tú te alimentas. Cuando tú ves la finanza desde esa óptica, aleluya, no va a faltar sobre tu casa la bendición del Señor, aleluya. Pero dicen amén. Vamos a aplaudir fuerte el nombre de Jesús. Aplaude fuerte el nombre de Jesús. Diga conmigo: si un tacaño se muere, Dios no lo resucita. Pero si se muere un generoso, Dios es capaz de resucitarlo.
Porque Dios ama el valor alegre. ¿Sabe? La gente mezquina no prospera porque el mezquino no ha entendido que nunca le puedes ganar a Dios cuando se trata de dar. No hay nada que de lo cual tú te puedas desprender que le pueda ganar a lo que Dios te puede dar una vez que tú te desprendes de algo. Se dice que un pastor necesitaba techar el templo y no hallaba cómo colectar las finanzas. Y vino uno de los diáconos y le dio una buena idea. Le dijo: pastor, vete de viaje tranquilo. Yo me la ingenio. Yo sé cómo podemos colectar las finanzas para lograr el techo de la iglesia. Y el pastor se fue. Hizo una reunión el diácono secreta con algunos muchachos de la iglesia que conocían de electricidad. Y usted sabe esas sillas de velorio que antes habían en las iglesias. Ahorita no, ahorita tenemos sillas plásticas, ¿cierto, verdad? Pero yo me convertí cuando las sillas eran de velorio. Y cuando el pastor nos mandaba a limpiar las sillas, hermano, eso era una bullaranga, hermano, en el templo, terrible, hermano. Y el hermano se arregló con los jóvenes y pusieron unos cablecitos que casi ni se veían, que cruzaban por todas las sillas. Y había cierto control por allá donde el joven apretaba. Y vino el pastor, el diácono, hizo el llamado. Esta noche vamos a hacer un llamado a los que van a pactar, a los que van a ofrendar, a los que van a hacer un voto, una promesa, para no entrar en detalles. Unos los que van a comenzar con $100. Y le hacía señas al hermano. Y el hermano apretaba a los que se habían sentado en $100 y le pegaba un corrientazo. Y el hermano no hacía otra que sino pararse. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y entonces se paraba y decía: anoten a fulano y a fulano con 100 y 100. Y allá estaba alguien anotando y anotando. Y al final llamó al pastor. El pastor estaba de viaje y le dijo: pastor, quédese quieto, tranquilo. Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere? Hijo, suéltame primero la buena. La buena, pastor, fue que colectamos todo el dinero. Ya tenemos los fondos para el techo. ¿Y cuál es la mala, hijo? La mala es que el hermano Juan se murió electrocutado. Prefirió morirse electrocutado antes que dar. Vamos, toca a alguien que diga: aquí no hay gente que necesita corrientazos para darle a Dios. Aquí hay gente entendida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡A su nombre! De todas maneras, revise, no vaya a ser que haya un cablecito por ahí de ti. Usted se ríe porque no le pasó a usted. Pero la viuda de Juan no se reía, yo. Hermanos, la honra del diezmo activará favor, traerá recursos inesperados y sorprendentes. Diga conmigo: recursos inesperados. Hermanos, un diciembre estaba yo con mi esposa en el cuarto y yo estaba acostado así en una colchoneta, y me dice mi esposa: ¿cómo vamos a resolver los estrenos de los muchachos? ¿Y cómo vamos a resolver esto y aquello? Yo le digo: bueno, Dios siempre nos ha sorprendido. Dios va a proveer. Y usted sabe esa gente que se ha ido del país. Un hermano se fue del país, yo lo pastoreé hace años, y se fue del país. Casi ni nos hablábamos. Y hay gente que se va del país y se olvida definitivamente de sus pastores. Hay gente que no. Gloria a Dios por aquellos pastores que su gente no se ha olvidado. Gloria a Dios. Y de repente, cuando yo le digo Dios va a proveer, me entra una llamada. Yo no sé qué le pasa a usted cuando usted ve en su teléfono el más 81. ¿Aló? Código de Estados Unidos. ¿Aló? Pastor. ¿Aló? Pastor, lo estoy llamando, soy fulano de tal, ¿se acuerda de mí? Fulano de tal. Ah, sí, claro, me acuerdo. Pastor, voy a enviarle los diezmos de todo el año que los tengo acumulados. Aleluya. A su nombre. Deme un cele porque le voy a enviar los diezmos que tengo acumulado acá
para que usted haga una buena fiesta en la iglesia y usted tenga una buena parte para su familia. Aquí voy a enviar los diezmos. ¿Sabe algo? Yo le dije a mi esposa, cuando servimos a Dios con amor y con integridad, va a haber gente entendida, que va a saber, aleluya, que va a marchar, que se va a mover, aleluya, en una cultura de honra. Y para los que le han servido a Dios vendrán recursos inesperados. Pastor, pastora que estás en este lugar, Dios ha visto tu fidelidad, Dios ha visto tu entrega. Dios ha visto tus lágrimas no han quedado en vano, tus oraciones no han sido al aire. Prepárate porque viene un tiempo de grandes sorpresas. Yo vengo rato diciendo, vienen respuestas sorprendentes, inesperadas de parte de Dios. Dios te va a sorprender en este año y lo que habías estado soñando, Dios te lo va a soltar. ¿Cuántos agarran esa palabra en esta hora? Lo que has estado esperando, Dios te lo va a soltar. ¡Aleluya! Ahora, el diezmo de Jacob fue distinto al de Abraham. El diezmo de Jacob, el de Abraham fue un diezmo en respuesta a una victoria. El diezmo de Jacob es un diezmo ofrecido con antelación por los beneficios recibidos de Dios. Si usted nota el diezmo de Jacob, él dice básicamente 4 cosas. Él dice, si tú fueres conmigo, presencia. Diga conmigo, presencia. Si me guardares en el viaje en el que yo voy, protección. Si me dieres vestido para vestir y pan para comer, provisión. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, reconciliación. Tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal es casa de Dios. Y de todo lo que tú me dieres, el diezmo, apartaré para ti. ¿De dónde sacó Jacob aquello? No fue de la ley de Moisés. La ley de Moisés no existía. Jacob sacó aquello de una cultura oral que había en los patriarcas y era impartirle a sus hijos, diga conmigo, impartirle a sus hijos una enseñanza de honrar. Gloria a Dios a los padres, gloria al Señor a los padres que le enseñan con su ejemplo a los hijos una cultura de honra. Me decía una joven en la iglesia, pastor, mi papá cuando iba a apartar sus diezmos semanal nos llamaba a los hijos, nos sentaba en la mesa y nos decía, esto es mi diezmo para la casa del Señor. Y orábamos junto a nuestro pastor y ella me decía, yo estaba niña y yo recuerdo que mi pastor me decía, esto le corresponde a Dios. El pastor no lo hacía para él darse bomba. El pastor sabía que la mente fresca de un niño es como un papel en blanco. Aquella enseñanza se le quedó metida a esa muchacha dentro de su corazón y hasta el día de hoy es una fiel practicante del diezmo porque hubo un padre que la enseñó. Y amén, gloria al Señor. Hubo un padre que pudo darle una de las mejores herencias y es enseñarle a honrar a Dios. Todo lo demás es efímero. Las carreras seculares se acaban, los años se llevan la fuerza, pero hay algo que no lo podrá derribar, las peores crisis, y es la herencia de una enseñanza de un padre, de una madre, metida en el corazón de un hijo. Por eso yo creo en la bendición multigeneracional. Lo que Dios comenzó contigo, no lo va, aleluya, a acabar hasta que alcance a la tercera y cuarta generación. Y si Cristo no ha venido, los hijos de tus hijos serán los herederos de la antorcha del evangelio en tu casa. Toca a alguien y dígale, yo tengo un Dios multigeneracional. Jacob tuvo que haber tenido esa enseñanza de Abraham. ¿De quién pudo haberla recibido? Sino de su padre. Jacob sabía que Dios era el que lo guardaba, el que le daba provisión, el que le daba protección, el que podía traer reconciliación a la familia. Yo le estoy orando a Dios, hermano, por la reconciliación familiar. Tenemos jóvenes con orfandad en nuestras iglesias,
Jóvenes, escúcheme esto, que vienen a la iglesia y el padre y la madre se sientan por un lado y él por otro lado, porque falta reconciliación en la familia. Si queremos la bendición de Dios, la expansión del reino de Dios, la iglesia multiplicada, comencemos por la casa, comencemos por la familia. Vamos, toca a alguien en esta hora y dile: Dios está interesado en restaurar familia, Dios está interesado en sanar familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquellos que se sienten solos, aquellos que se sienten deprimidos. Yo vengo también a hablarle a aquellos que se sienten tristes porque quizás un familiar se fue y quizás no lo va, alguien te dice no lo vas a volver a ver. Escúchame esto, este es el año de la reconciliación de la familia en Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Los que se fueron van a volver, los que un día volaron van a retornar. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo esperan? Y no solamente van a devolverse con los bolsillos vacíos, no, van a devolverse para emprender en Venezuela. Vamos a esperar a los emprendedores que se fueron y que dicen en su corazón: yo voy a sembrar en mi tierra, yo voy a sembrar en mi país. Jacob sabía la bendición de la cultura del diezmo. Según la escritura, el diezmo siempre está relacionado con sacerdocio. Mientras que haya un sacerdocio presente, existirá la cultura del diezmo. Si vamos a la ley de Moisés, el diezmo se practicaba de tres maneras. Existía el diezmo destinado para el sostenimiento del levita y del sacerdote. Estaba el diezmo destinado que se hacía una vez al año para financiar las fiestas a Jehová. Y estaba el diezmo para ayudar a los pobres. Si alguien nos dice a nosotros: el diezmo murió en la ley. Amados, hay cosas de la ley que son principios, que para el nuevo pacto nosotros los practicamos como principios. Diga conmigo: principios. ¿Se acuerda la historia aquella de la mujer que vivía con un hombre que era arrogante y era hostil? Que le dejaba una lista de cosas que ella tenía que hacer, porque si él regresaba y ella no las hacía, la castigaba. Cuenta la historia que el hombre murió y el Señor hizo libre a esa mujer. Pasó el tiempo y se casó con un hombre que la trataba bien. La trataba como una reina. Y ella atendía la casa con tanto amor después. Y entró en una de las habitaciones y se consiguió una de aquellas listas viejas. Y mientras leía, encontraba todo lo que aquel hombre, su primer marido, le dejaba. Y lágrimas salieron por sus ojos y corrieron por sus mejillas. Ella arrugó el papel y dijo: antes hacía todo esto por amenaza, por temor, por miedo. Ahora hago esto y mucho más, pero ahora lo hago por amor. La moraleja es la siguiente. La ley de Moisés era imposible para los hombres practicarla al dedar. Pero cuando tú amas a Dios, toca a alguien y dile: cuando tú amas a Dios, no necesitas una lista de cosas con amenazas para que tú la hagas. Cuando tú amas a Dios, tú lo haces por amor. La diferencia del diezmo en el Antiguo Testamento es que la gente se veía coaccionada, obligada, se veía, aleluya, empujada a hacerlo. La diferencia es que en el Nuevo Testamento el diezmo tenemos que verlo como un principio espiritual que activa bendiciones a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso el que diezma, entendiendo que es un principio espiritual, no lo va a hacer con amargura,
se cumple lo que dice Pablo: nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra alegre que aparece aquí es la palabra hilaridad, que significa dar gritos de alegría, saltar de júbilo, dar danzas de alegría. Por eso cuando usted trae su diezmo, su ofrenda a la casa de Dios, no puede hacerse a regañadientes, porque no sube del techo. Cuando usted viene a traer eso a la casa del Señor, hágalo con danza, con alegría, hágalo con aplausos, porque Dios ama al dador alegre. A su nombre. ¿Sabe algo? Dios ama al pecador, pero ese amor es para salvarlo. Pero cuando dice que Dios ama al dador alegre, es que Dios se complace. No es lo mismo amar por misericordia que amar con complacencia. ¿Cuántos me están escuchando? No es lo mismo amar por misericordia que amar con complacencia. Amar con misericordia es amar para rescatar. Amar con misericordia es amar para salvar. Pero amar con complacencia es gozarse en aquella persona que está trayendo con alegría al altar su ofrenda, su diezmo, su primicia, y el cielo se dice de fiesta, porque hay alguien que está caminando en un principio espiritual que activará el vicioso de su vida. Den un aplauso al Señor en esta hora, a su nombre. Una de las órdenes de Dios era: no abandonarás al levita, tampoco abandonarás al menesteroso, al necesitado. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hubieron varias reformas. Diga conmigo: reformas. Vuelvo a decir reformas. La palabra reforma significa volver al diseño original. Hoy en día hay un movimiento que se conoce como los reformadores, que necesitan reforma. Son reformadores legalistas. Y eso hay que decirlo porque están impregnando las redes sociales. Son los de la corriente cesacionista. Yo no sé si usted ha escuchado esto. ¿Cuáles son los cesacionistas? Y eso hay que decirlo porque si ellos lo dicen para causar, hermanos, detractación al cuerpo a los ministros de Dios, hay que decir que en las redes sociales hay los de las corrientes cesacionistas que dicen: ya los dones del Espíritu Santo no son para este tiempo, ya el diezmo no es para este tiempo. Y usted encontrará que esos reformados atacan a todo lo que tiene que ver con la manifestación del poder de Dios en la iglesia. Uno de ellos, escúcheme esto, escribió una Biblia teológica, y él ataca lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo. Hermano, cuando alguien quiere apagar el poder de Dios en la iglesia, le está quitando el combustible. La iglesia, 2000 años después, sigue necesitando el Pentecostés, porque la iglesia necesita el Espíritu Santo para funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo es el que trae reformas. Hubieron 3 reformas principales. Óigame esto. La reforma de Ezequías. Quiero hablarte de 3 reformas en relación al diezmo. La reforma de Ezequías aparece en el capítulo 29 y capítulo 31 de Segunda de Crónicas. La reforma de Nehemías, que aparece en el capítulo 10, versículo 36 al 37. Y la reforma de Malaquías. ¿Por qué reforma? Porque ellos habían abandonado, el pueblo había abandonado el amor por la casa de Dios. Ezequías habían abandonado el servicio. Los levitas habían abandonado el servicio sacerdotal. Fue cuando encontraron el libro de la ley por allá metido. Luego encontramos que Nehemías, cuando llega a restaurar los muros de Jerusalén, no se recogían diezmos, no se recogían ofrendas, y por lo tanto los levitas habían abandonado el culto y se habían ido a las labores seculares. Malaquías, él habla acerca de que el pueblo llevara los diezmos al alfolí, el famoso texto de Malaquías 3:10 en adelante, que habla de 7 bendiciones del diezmo. Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, dice de que el pueblo
tenía que volver a llevar al templo, al alfolí, a los almacenes del templo, los diezmos para que los sacerdotes se dedicaran al oficio. ¿Ya ve por qué hay un atentado en contra de la práctica del diezmo? Porque Satanás sabe que se detiene el trabajo ministerial en la obra del Señor, se ve afectado y él va a atacarlo eso. Malaquías 3:10 sigue estando presente. Dios nos sigue diciendo: lleven los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y no se está refiriendo solamente al alimento físico, se está refiriendo para que haya sacerdotes que puedan dar el alimento espiritual. Queridos, Dios en esta noche quiere que tú entiendas de que el diezmo en el Nuevo Testamento es un principio espiritual. No lo practicas porque es de la ley de Moisés. Lo practicas porque es un diezmo, porque es un principio de Dios. Jesús habló del diezmo. Y hay personas que dicen: solamente Jesús habló 3 oportunidades del diezmo. Jesús dijo, escúcheme esto. Jesús dijo, cuando le llegaron a decir que si era lícito dar tributos al César, aunque no se utiliza la palabra diezmo, está sobreentendido allí. Porque Jesús dice: dad al César lo que es del César. Lo que está diciendo es: cumple tus compromisos con las autoridades. Cumple tus compromisos con tu nación. Cumple tus compromisos con tus servicios públicos. Dad al César lo que es del César. Pero no dejes de entregarle a Dios lo que es de Dios. El pueblo judío, que era la audiencia que escuchó a Jesús, sabía de qué estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando del tributo del diezmo que ellos llevaban a la casa de Dios. Allí Jesús está certificando. Allí Jesús está diciendo: no se debe dejar de traer lo que es de Dios. Por otro lado, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis del comino, que diezmáis de la menta, pero olvidáis la justicia y la misericordia. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo: puedes mascar sin dejar de caminar, puedes hacer justicia, puedes hacer misericordia, puedes también diezmar. Jesús está diciendo allí que se debía practicar. Ahora, si vamos más adelante, nos encontramos con la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se sostenía la iglesia? Y hay gente que argumenta diciendo: es que no habían diezmo. El caso de Ananías y Zafira hay que verlo. ¿Por qué hay que verlo? Porque ellos hablan del precio de lo vendido. ¿Por qué estaban interesados en el precio de lo vendido? Porque proporcionalmente con el precio de lo vendido, ellos tenían que llevar una proporción de lo vendido, de la ganancia, de lo que le había, por el precio que lo habían vendido. Ellos debían de llevar una medida, y ellos caen en la mentira diciendo lo que no era, ocultando la verdadera cantidad. Cuando usted observa el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, encontramos que la iglesia daba mucho más. Para aquellos que supuestamente defienden diciendo: el diezmo no es para este tiempo, ¿qué cree usted? ¿Prefiere qué? ¿El diezmo o prefiere la práctica de la iglesia del primer siglo? ¿Aló? Porque la iglesia del primer siglo, todo. La iglesia del primer siglo practicaba era darlo todo. Dios es tan generoso que te exige que tú le regreses el 10 para que te quedes con 9. Y el número 9 es un número de embarazo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú das el 10%, te quedas embarazado de una bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé usted, pero yo veo el diezmo, hermano, como una protección para mi 90%.
Hay gente que prefiere caminar con el 100% maldecido y no con el 90% bajo la bendición del Señor. Yo no sé usted si recibe esto, pero yo prefiero caminar con el 90% bendecido por el Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando usted da el 10, usted queda con un 9, usted queda embarazado de una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Aleluya, ya estamos terminando. Pero quiero decirte algunas cositas importantes. El apóstol Pablo, vaya conmigo, porque este es un pasaje muy importante. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 hasta el versículo 14. Pablo está haciendo una defensa del ministerio. Y Pablo comienza diciendo, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho como los demás? Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Tenía la autoridad para escribirle porque él era su padre espiritual. Y Pablo le está diciendo, yo no hice uso de esto para no causar tropiezo. Pero hay un versículo allí que yo quiero que usted vea, donde él dice, ¿quién fue soldado llamado a sus propias expensas? Número 1, soldado. Luego dice, ¿quién cultiva la tierra y no come del fruto? Y luego dice, ¿quién apacienta un rebaño y no toma de la leche? Si nosotros hemos sembrado entre ustedes lo espiritual, no es gran cosa que nosotros cosechemos de ustedes lo material, dice Pablo. Y luego Pablo sigue diciendo, y no lo estoy leyendo textualmente, Pablo sigue diciendo, ¿no sabéis que los que participan del altar comen también del altar? Porque el Señor dijo, no pongáis bozal al buey que trilla, y lo está diciendo allí. ¿Tenía cuidado Dios de los bueyes o de los hombres que hacían el servicio a Dios? No es por causa de los bueyes que lo dijo, sino por causa de nosotros, está diciendo Pablo. Y hay una palabra allí, hermano, que yo la busqué en el hebreo, el significado, y dice de esta manera. En el antiguo pacto, los que servían en el altar comían del altar. Asimismo ordenó el Señor. Y yo busqué la palabra asimismo y me gusta lo que significa. Significa que es un paralelismo, hermano. Y significa esto. Y además también asimismo, más aún, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, en la misma línea, de igual forma, por añadidura, aún más, todavía. Eso significa de que Pablo está certificando de que si el ministerio levítico se sostenía con el diezmo, de igual manera debe suceder en este tiempo. Aló. Aló. A su nombre. Amados, finalizo diciendo, el diezmo como principio de honra te coloca en una posición, hermano, de alguien que está esperando su turno. Viene tu turno donde Dios va a restituirte. Yo le estoy hablando de, pon tu mano en alto. Viene tu turno donde Dios te va a restituir. Hay alguien aquí que como Mardoqueo, cuando quizás muchos se habían olvidado de lo que él había hecho, Dios no se había olvidado. Y Dios tuvo que darle un sueño al rey Asuero para traerle a memoria lo que Mardoqueo había hecho.
Dios no se ha olvidado de tu obra de amor. Dios no se ha olvidado de tus acciones de amor. Dios no se ha olvidado de tus diezmos. Dios no se ha olvidado de tu obediencia. Dios no se ha olvidado y Dios lo va a traer a memoria. Un varón que conocí, que pastoreé, era gerente de seguros Catatumbo, sirvió 12 años y era un fiel diezmador. Él no creía en el diezmo, pero como su esposa se lo ganó para el Señor, él le había dicho a su esposa: yo no voy a practicar el diezmo porque yo no voy a llevar mi dinero para la iglesia. Y la esposa le dijo: tranquilo, yo voy a orar por ti y Dios te lo va a hacer entender. Y la esposa comenzó a orar. Y una mañana ella se sorprende cuando él le dice: siento en mi corazón la necesidad de diezmar. Gerente de seguros Catatumbo comenzó a diezmar fielmente. Un día me llega y me dice: pastor, me acaban de despedir. Llegó a la oficina y sin explicación alguna le tienen la carta de renuncia. La carta de renuncia. La carta de despido, perdón, se la tiene. Él se va triste y me dice: pastor, no entiendo. Yo vengo diezmando, yo vengo ofrendando. ¿Por qué me despidieron? Yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, pero de repente se te viene una palabra de ciencia así, una respuesta de Dios así. Yo le dije: te despidieron porque Dios te va a promover. El hombre agarró aquella palabra, se secó sus lágrimas y me dijo: pastor, deme 10 jóvenes de la iglesia. Con los días me dijo: deme 10 jóvenes de la iglesia, voy a emprender un negocio de venta de seguros. Comenzó a vender seguros casa por casa, hizo una promoción. Dios le dio la idea. Dios comenzó a bendecirlo y a bendecirlo. Lo llamó la Halliburton para asegurar todas las camionetas. Lo llamaron de Maturín para asegurar todos los carros de una empresa. Siguió el hombre honrando a Dios. Se consiguió al gerente que había quedado por él 5 años después. Y en la conversación que tienen le pregunta: ¿cuánto tú estás ganando? Le dijo él al gerente. Y el hombre le dijo la cifra. Y él me dijo: pastor, yo estoy ganando 15 veces más que él. Cuando algo improvisto sucede, aun cuando tú eres fiel y alguna puerta se cerró, no es porque Dios te abandonó, es porque Él te va a promover. Vienen nuevos espacios. Yo le estoy hablando aquí a gente, hermano, que vienen nuevos pozos que se van a abrir como Isaac. Los pozos que cegaron los enemigos, Dios te va a dar, aleluya, la victoria de abrirlo. Viene tu Rehoboam, dicen amén. Si en otros pozos vinieron, en el pozo que vas a abrir en el 2024 será tu Rehoboam, porque será tu pozo de expansión y de abundancia, donde sobre tus pies y celebra en esta hora con un aplauso a su nombre. Dale ese grito de júbilo a Dios. Esto apenas comienza. Mañana no se quede. Mañana va a estar buenísimo. Mañana va a haber mucha más gente aquí. Ya lo dice amén. Apóstol. Bendiciones. ¿Será que se sienten, por favor?